Muy bien, en esta mañana llegamos una vez más saludándolos a todos nuestros amados hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta mañana, en esta transmisión que estamos llevando a cabo siempre cada primer día de la semana aquí en nuestra sala evangélica de Los Ángeles. Gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad en este día de poder transmitir, y gracias a Dios también por ustedes de estar en sintonía a nuestra programación. Bendito sea el nombre de Dios por todo esto, ya que por medio de ustedes podemos nosotros también transmitir algo, lo que es a través de la palabra bendita de Dios, transmitir lo que es el mensaje. Como el día de ayer, predicación del Evangelio, y hoy esta mañana nos toca con una actividad importante también en cuanto al tema de nuestro hermano Freddy Rosales, que va a dar en esta mañana un tema sobre devocional: el tiempo y la hora de Dios es perfecto. El tiempo y la hora de Dios es perfecto será el tema de nuestro hermano Freddy, que le va a dar en esta mañana, y damos gracias a Dios por esto y esperamos que todos estén en sintonía para poder escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Y también vamos a cantar una alabanza que es el número 216, y vamos a cantar también esa alabanza. Vamos a dar gracias en primer lugar al Señor y pedir la bendición, su dirección, y luego cantaremos esta alabanza y luego daremos paso al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias al Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Te damos las gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad una vez más en este día primero de la semana. Tú sabes, Padre, que es un día donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo, recordando todo lo que es su obra redentora de morir en una cruz por causa de nuestros pecados, por nosotros, por amarnos, por querernos tanto. El Señor Jesús dio su vida por nosotros, morir en una cruz. Te damos gracias porque la salvación que Él nos ha otorgado, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna también, que es una dádiva, un regalo que Él nos ha dado, fue tan solamente por su gracia, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, dijo el apóstol Pablo, sino que esta es por tu gracia, don suyo, que ha sido otorgado a cada uno de nosotros los que ya somos tus hijos. Por eso te damos gracias, porque nosotros, Padre, no merecíamos este privilegio, pero por tu amor, por tu gran misericordia, así fue tu voluntad. Hubo necesario que tu Hijo, el Señor, el único, tu Hijo amado, en quien tenías tu complacencia allá en el cielo, Él es el único Hijo tuyo, pero tú, oh Padre, lo enviaste a este mundo. Tu Hijo mismo tampoco quiso, oh Padre amado, resistir cuando a Él le estaban despreciando, lo estaban rechazando, cuando a Él le estaban golpeando, cuando a Él llegó en una cruz del Calvario, cuando aquellos hombres levantaban las manos al Señor Jesús: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. El Señor totalmente entregó su vida, humillándose como oveja, dijo el profeta Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús tuvo que llegar en esa cruz y totalmente hasta poder ser sepultado después de la muerte. El Señor resucitó con triunfos entre los muertos. Es lo más importante, lo más interesante para nosotros, que el Señor Jesús no quedó en una cruz, ni tampoco quedó en una tumba. El Señor resucitó triunfante y victorioso. Tú lo resucitaste, oh Padre, con poder y gran gloria, y ahora Él ascendió al cielo, está a tu diestra y ahora está intercediendo por nosotros y por toda la humanidad también. Gracias te damos en esta mañana por este gran privilegio, y por eso, Padre, en esta mañana también te agradecemos porque nos concederás escuchar un mensaje
tan glorioso, un mensaje tan precioso de tu palabra que será impartido por nuestro hermano Freddy. Esperamos su guianza, esperamos su inspiración a través del Espíritu Santo en tu Hijo para poder transmitir el mensaje, oh Padre, de acuerdo a tu voluntad. Es lo que te agradecemos en esta mañana y esperamos también que sea acepto una alabanza a ti que vamos a cantar en forma de exaltación hacia tu nombre, poniendo tu nombre muy en alto. Tú eres un Dios eterno, majestuoso, que estás sentado entre tu gloria allá en el cielo, merecedor, digno de toda adoración, de toda alabanza. Es lo que te agradecemos en esta mañana. Todo esto lo ponemos en tus manos, a tu voluntad. Todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador, quien por él te damos muchas gracias por todo. Amén. Cantaremos entonces el número 266. Ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya, no sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Empero aquí la sangre de Jesús, que quita la maldad y al hombre da salud. Con gratitud, Señor, la sangre veo brotar, que dio la paz al pecador, triunfando en su lugar. Gran triunfo sobre el reino de Satán, ni queda un enemigo, ni otra lucha habrá. Con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja nuestro mal, del Padre es este amor. Amor del Hijo eterno que murió, y amor del Santo Espíritu del Trino Dios. Con gratitud, Señor, acógeme a trabar de la esperanza que nos das, cual ancla firme está. Del velo adentro donde el precursor entró yo y vive por nosotros ante Dios. Con gratitud, Señor, corona espero yo, de vida y gloria ceñirás a cada vencedor. Ningún laurel marchito el juez dará, mas como el trono eterno de Jehová será. Amados hermanos, hermanas y amigos, en esta mañana les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo de antemano su amable sintonía y también deseando las bendiciones del Señor sobre la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede una vez más en esta mañana de tener esta transmisión
a través de estos medios, a través de los cuales también podemos conectarnos con cada uno de ustedes, ya que en estos días, por la situación que estamos viviendo, en cuanto a esta pandemia, a este virus, no podemos juntarnos como iglesia en un lugar, pero gracias al Señor que ha abierto estos medios anticipadamente a esta situación, y ahora podemos comunicarnos con cada uno de ustedes y poder compartir, leer, meditar, estudiar la palabra de Dios los unos con los otros, aunque de una manera virtual o electrónica podemos decirle ahora en este tiempo, pero sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, siempre Dios abre un medio, Dios siempre tiene una manera de poder llegar a nosotros, a vosotros, a todos. Y esto es algo que debemos agradecer al Señor, porque Él tiene todo bajo su control. Él sabe por qué y cómo suceden todas las cosas. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos, qué placer estar con ustedes una vez más. Gracias al Señor estamos poco mejor de la garganta, un poco afectados los días pasados por toda esta contaminación de humo del aire, pero bendito sea Dios, la situación ha mejorado en cuanto a la salud y estamos bendiciendo a nuestro Padre por su misericordia. Vamos a leer en la Biblia, en la palabra de Dios, a meditar en un tema acerca de el tiempo y la hora de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, la hora de Dios es perfecta. Siempre que Dios hace algo, o ha hecho algo, o hará algo, será en un tiempo perfecto, en un tiempo establecido, que alguna de las cosas ya sucedidas en el pasado, ya supimos, sabemos la hora cuando sucedió, pero hay cosas futuras que Dios tiene en su sola potestad que aún no sabemos. Entonces, para ello, para desarrollar nuestro punto, nuestro tema, vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento. Ese libro, escrito por un rey, por un hombre sabio, por Salomón, se llama Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés es un libro que nos habla de muchas cosas interesantes. Ese hombre sabio, ese hombre a quien Dios dio sabiduría, Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, cuando hizo la inauguración del templo, cuando estaba en la presencia de Dios, Dios le dijo, pide lo que quieras y te lo daré. Entonces Salomón, con la gracia y la guía de Dios, dijo a Dios, quiero sabiduría y también entendimiento. Y Dios le dio eso porque hay muchos escritos de Salomón que nos revelan o nos manifiestan ese conocimiento. Muy bien. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, un solo versículo aquí en Eclesiastés. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en los versículos subsiguientes nos da una lista de acontecimientos, de sucesos, como acontece en la vida del hombre en su recorrer o su caminar por este mundo. Pero lo interesante aquí es que Dios dice, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esperamos que Dios bendiga su palabra en cada corazón. En primer lugar, vamos a mirar o a decir que aquí en este versículo está hablando del tiempo y de la hora en cuanto a esta tierra.
en cuanto a el tiempo del hombre, en cuanto al tiempo que se cuenta con un reloj. Como sabemos, en nuestro tiempo actual, el día se divide en 24 horas. 24 horas por día, y así hay horas, minutos, segundos, etc. Y en el Nuevo Testamento, en cuanto al tiempo de los judíos, ahí vemos al Señor Jesucristo dividir el día en dos tiempos. En primer lugar, el Señor Jesucristo dividió las horas del día en 12 horas y luego las horas de la noche en 4 vigilias. Para nosotros, el tiempo que tenemos el día de hoy, tenemos 6 horas de madrugada, 12 horas de día y 6 horas nocturnas. Pero para los judíos era distinto. Eran 12 horas contadas en el día y luego 12 horas contadas en la noche, que eran las 4 vigilias de la noche. Tenemos entonces el tiempo terrenal, el tiempo de los hombres, el tiempo que se cuenta en este mundo, pero también hay otro tiempo, y es el tiempo de Dios, es la hora de Dios, la cual es diferente a la hora de nosotros los humanos. El tiempo nuestro, las horas nuestras, son contadas para manifestar que el hombre tiene un fin. Llega un momento que después de muchas horas, que son años, llega el final de su vida y las horas van contando. En cierta manera, cuando uno nace, las horas comienzan de 0 hacia arriba. Pero cuando comienza la vida, las horas comienzan de arriba hacia el 0, porque el 0 marca el final de la existencia. Pero Dios tiene un tiempo diferente al nuestro, un tiempo que nosotros no conocemos, un tiempo que nosotros no podemos contar, también un tiempo que Dios no ha revelado. Es un tiempo que Él tiene en su sola potestad. En Eclesiastés leímos que todo tiene su hora, para todo hay una hora. Vamos a leer unos versículos en el Evangelio de San Juan que nos hablan acerca de la hora, pero la hora de Dios, el tiempo eterno, la hora de Dios o las horas de Dios, cuando acontecen los sucesos de parte de Dios, esa hora es una hora de la eternidad, no es una hora física o terrenal de nosotros los hombres. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de 2 horas tan importantes y tan interesantes que todos debemos de conocer o de saber o tener una idea o una noción. La primera que el Señor mencionó en Lucas 22:53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor habló de una hora que no es una hora física o terrenal, sino una hora cuando el diablo actúa, cuando el diablo trabaja. Y aquí, para mis hermanos y hermanas, el Señor recomendó que hay que velar y orar para no entrar en tentación o en esta hora de la potestad de las tinieblas. No había lugar más peligroso en el mundo
sino en Jerusalén, el día que el Señor Jesús fue apresado para ir a la cruz y morir sobre la cruz. Era la hora de la potestad y de las tinieblas. Y era la hora de los hombres, cuando Cristo debía ser apresado y crucificado. Pero hay otra hora que aún no ha sido revelada y está en Mateo 24:36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta es otra hora que está en el tiempo de la eternidad de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, que habla acerca de el regreso de Cristo a la tierra. Cuando Él venga a la tierra para juzgar las naciones y derramar juicio sobre este mundo. Pero de esa hora, que aún no ha sido revelada, el Señor Jesucristo dice, ni aún los ángeles de los cielos saben esa hora. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, sino solo mi Padre. Entonces aquí tenemos otra hora, pero esta no es revelada. Y está hablando acerca de el final de los tiempos. Pero en el Evangelio de San Juan, como dije antes, vamos a leer en el capítulo 2 y versículo 4. El capítulo 2 de San Juan, que por cierto ayer nuestros hermanos predicaron, los dos que predicaron el Evangelio, hablaron sobre el Evangelio de Juan, quien habla acerca del Señor Jesucristo, quien habla acerca de la persona del Señor Jesús. Y aquí en el Evangelio de Juan, 19 veces encontramos la palabra hora, y también Juan, el tema del Evangelio de San Juan es que Jesús es el Hijo de Dios. Debido a personas que lo llamaron así, o a títulos que se leen, se ven y que están escritos en este Evangelio. Pero aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 2 y versículo 4, cuando se realizaron las bodas de Caná de Galilea y una de las primeras señales o milagros de Cristo, dice versículo 4, Jesús le dijo, o sea, Jesús está contestando a la insinuación de María, que le habla María al Señor Jesús, pero la respuesta es esta, versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿De qué hora habla el Señor Jesucristo aquí? No habla de una hora terrenal o del tiempo que se mide por minutos, segundos y horas. Está hablando del tiempo de Dios. Está hablando del tiempo de su entrega o de su muerte. Cuando Él va a ir a la cruz, cuando va a realizar la obra de redención por el pecado de todo el mundo. María ve la necesidad en esa celebración, en esas bodas, y no hay duda de que era un tiempo de mucha alegría y de mucho regocijo, porque había una boda. Y qué tiempo más especial y maravilloso cuando hay una boda, y más aún cuando uno es invitado a la boda. Cuando no está invitado, pues bueno, eso es muy triste, pero cuando es invitado a la boda, el Señor y sus discípulos fue invitado, la madre de Jesús invitada, ahí estaba Jesús, en ese lugar de las bodas. Había mucha alegría, mucha felicidad por el acontecimiento, pero sucedió algo. Faltó el vino, se acabó el vino. ¿Qué hacer en esa situación? Aparentemente todo debería estar preparado. Sin embargo, no había vino, se acabó el vino, pero el Señor Jesús, ante esta necesidad y ante esta situación, hizo ese milagro, hizo esa obra de convertir el agua en vino. Pero el punto que estamos viendo aquí es el momento, la hora.
El Señor Jesús dice, aún no ha venido mi hora. Él estaba pensando en una hora, en un tiempo en específico, y era la hora de ir a la cruz. En el capítulo 7 y versículo 30 vamos a leer, que dice capítulo 7 y verso 30. Dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. La hora de Cristo no había llegado. Nuestra hora, la hora de los seres humanos, puede suceder en cualquier momento. Pero en cuanto al Señor Jesucristo, Él no podía morir en cualquier hora, en la hora que se le antojara a los hombres. Y aquí hay una situación. Los hombres quieren prender al Señor, quieren agarrarle, quieren apresarle, porque quieren matarle a causa de que Él habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega a sus corazones, toca sus corazones, les hace ver y sentir lo que ellos son interiormente. Sin embargo, quisieron apresarle, quisieron agarrarle, porque querían destruirle, querían matarle. Pero dice aquí, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Ninguno lo apresó, ninguno lo agarró. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. El hombre no podía decidir la hora y el día que Cristo debía morir, porque Dios había hecho un plan. Esto estaba en el plan de Dios. Solo Dios conocía esa hora. Dios estableció ese momento. Si podemos ir al libro de los Hechos capítulo 2, y ahí vamos a ver algo interesante. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, vamos a leer en el versículo 23. Mire que dice verso 23. Aquí no habla de una hora, pero sí de un tiempo en específico. Hechos 2, verso 23. A este, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Cómo lo mataron? ¿Cuál fue el final de su vida aquí terrenalmente? Hablando, este versículo nos da la respuesta. Dice, crucificándole. Pero, ¿a qué hora le crucificaron? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Bueno, Dios hizo un plan allá en el cielo, en la eternidad. La Trinidad llegó a un acuerdo. Y este acuerdo tenía una hora específica, no la hora del hombre, sino la hora de Dios. Y no fue cuando el hombre quiso matarle o quiso quitarle de este mundo. Fue la hora que Dios había establecido en la eternidad, en el cielo, el tiempo de Dios, la hora de Dios perfecta. Dice, determinado consejo. Había un consenso, había un acuerdo, había una reunión, había una plática, había una decisión, había un propósito. Dios se puso de acuerdo, la Trinidad estaba en acuerdo, trabajando juntos para el beneficio de los seres humanos, para beneficio de los hombres. Determinado consejo y anticipado conocimiento. ¡Ah, qué Dios tan glorioso y maravilloso que tenemos! Su conocimiento anticipado, predeterminado. Es un Dios que vive en la eternidad, fuera del tiempo nuestro, fuera del tiempo de los hombres, en el cielo, en la eternidad, donde no se cuenta el tiempo, donde no hay tiempo. Solamente existe la eternidad.
No hay día, no hay noche. Es pura claridad porque Dios es luz. Ahí en ese lugar, en la eternidad, se estableció una hora. Y la hora es perfecta. Porque quisieron apresarle, pero aún no había llegado su hora. Si leemos en Juan 12 y 23. Leamos en Juan 12 y 23, que dice ahí ese versículo. Dice de la siguiente manera: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta hora no consiste en el tiempo terrenal o el tiempo nuestro de la historia de los hombres. Esta hora está en el reloj eterno de Dios. Los hombres querían apresarle, los hombres querían matarle, pero Dios no trabaja en el tiempo de los seres humanos. Dios trabaja en su tiempo, en su soberanía, en su sola potestad, en sus propósitos divinos y eternos, pero sí los manifiesta en el tiempo de los seres humanos, en el tiempo nuestro aquí, porque ha manifestado, ha revelado su amor hacia todos nosotros, al haber enviado a su Hijo unigénito a este mundo, al permitir que su único Hijo, el amado y eterno Hijo de Dios, dejara su trono y dejara su gloria y venir aquí a este mundo, a habitar entre los seres humanos malos y pecadores, pero necesitados de misericordia, necesitados de perdón, necesitados de salvación. Y al ver esa gran necesidad en nosotros, sus criaturas, su creación, Él dejó su trono y descendió desde lo alto de los cielos. Y allá en Belén de Judea, en un pesebre, en un lugar sencillo y humilde, ahí se manifestó el Rey. Ahí nació el Rey de la gloria, el Rey del universo, rodeado de animalitos. Ahí estaba José y María. Ahí estaban esas dos personas, un hombre y una mujer. Una mujer que halló gracia en los ojos de Dios y por el Espíritu Santo concibió en su vientre a Jesús. Su nombre, llamará su nombre, dijo el ángel, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nació en la hora exacta, en el tiempo que Dios estableció. Y era un tiempo específico, un tiempo bueno, porque dice que salió un edicto que todos fuesen empadronados. Y Jesús y María subieron para ser empadronados. Eso quiere decir o nos habla de un registro de los acontecimientos. Está registrado, está escrito, porque hubo un censo, como en este año 20 hay un censo. Y haciendo un paréntesis, por favor, cénsese, necesario censarse. Pero en ese tiempo había un censo y está registrado en la hora perfecta y exacta de Dios. El Rey de la Gloria bajó desde los cielos, quitando su corona, quitando su vestido de rey. Él bajó y humilde en un pesebre. Allí estaba Él. Vinieron los pastores y dice que le vieron al niño ahí recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Estaba José y María.
Y estos pastores, cuando llegaron guiados por la estrella, abrieron sus tesoros y le ofrecieron a ese rey tan pequeñito, ahí en ese pesebre, en un lugar humilde, le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro que nos habla de su deidad, nos habla de su amor. Él es Dios manifestado en carne. El incienso que nos habla de la adoración, porque ahí se postraron ellos ante ese niño, ante el Rey de la Gloria, para adorarle. Trajeron sus tesoros, trajeron, por decir así, su ofrenda y la rindieron ante él. Pero también traían mirra, que nos habla de sus sufrimientos, que anticipaba de su muerte, anticipaba de sus sufrimientos en la cruz, de sus padecimientos por mí, por usted, por nosotros. Cuando llegó la hora y el tiempo de Dios y ahí en la cruz, Él murió. Pero nos damos cuenta cómo poco a poco el Señor se va acercando a la hora. Leímos aquí en el verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. Se está acercando, pero no es la hora de los hombres, es la hora o el tiempo de Dios. Versículo 27 de este mismo capítulo 12 dice así: ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Dice el Señor Jesucristo. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él no podía mirar hacia otro lado. Él siguió firme, como dice Isaías, afirmó su rostro como un pedernal y fue hacia Jerusalén, porque él sabía que ahí iba a ser juzgado, ahí iba a ser sentenciado a muerte, ahí iba a ser entregado por Judas, quien le vendió por 30 piezas de plata. Ese fue el precio que Judas puso en el Señor. Pero es interesante, leamos capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué versículo tan precioso, qué palabra tan consoladora, una palabra que nos manifiesta su amor, abre su corazón hacia nosotros. Dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hizo? Termina el versículo 1 de capítulo 13 diciendo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es el fin? En este punto, el fin es la cruz del Calvario. La cruz, donde Él se entregó, donde entregó su vida, donde murió por usted y por mí. Los amó hasta el fin. Él no cambió el plan que Dios estableció. Él no tomó otro rumbo. Él no se desvió del plan de Dios. Él no se miró a sí mismo para buscar su beneficio, para no sufrir, para no padecer el rechazo y el desprecio y los golpes de los hombres. Él no se desvió. Él no rehuyó ir por otro lado para no pasar por la muerte. ¿Y qué diré? Dijo él: sálvame de esta hora, mas yo para esta hora he venido. La hora ha llegado para ir a la cruz, para ir de este mundo al Padre, para regresar al Padre, para ir al Padre.
había necesidad de una cosa muy importante. Antes de ir al Padre, Él tenía que morir. Él no podía ir al Padre directamente de ahí, de donde Él estaba parado, hacia el cielo. Y sí, hubiera podido ir si Él hubiese querido. Pero Él cumplió a cabalidad el plan que Dios le dio como encargo para llevarlo a cabo. A diferencia del primer Adán en el huerto del Edén, Dios le dijo: de todo árbol del huerto, de todo fruto del huerto, podéis comer, menos del árbol del fruto del bien y del mal, que está en medio del huerto. De ese árbol no comerás, porque el día que de él comiereis morirás. Dios le estableció el camino a Adán, le mostró la senda y le dio un lugar amplio para poder vivir, para poder sustentarse, para poder comer, para regocijarse, para vivir bien, saludable y con larga vida, sin enfermedades, sin dificultades y sin problemas. Pero el primer hombre, el primer Adán, fue por un camino equivocado. Tomó otra senda, se desvió del camino que Dios estableció. Pero el segundo hombre, el postrer Adán, que es Cristo, no se desvió del camino. Él nos amó y nos amó hasta el fin. Hasta el fin. No rehuyó ir a la muerte. No se desvió para escapar de la muerte o para ir de donde Él estaba parado directo al Padre. Él no podía ir directo al Padre en ese instante sin pasar por la muerte. Él debía de morir. Estaba escrito en las Escrituras, por los profetas, por la ley, en el Antiguo Testamento, en las figuras del Antiguo Testamento, en lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Estaba escrito que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, aunque era rey, debía morir por el pecado de todos nosotros. Y aquí vemos, el tiempo está llegando. Y llegó el tiempo, llegó el momento cuando Él entregó su vida. Vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y versículo 34. ¿Qué escribe Marcos? Perdón. ¿Qué escribe Marcos? Leamos en su Evangelio, capítulo 15 y el versículo 34, específicamente este versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice de la siguiente manera: y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo. Y a la hora 9, la hora exacta, cuando leemos los otros evangelios, dice: y desde la hora 6 hasta la hora 9 hubo tinieblas, y Jesús clamó a gran voz. Pero aquí en Marcos, específicamente, hay una hora que está relacionada con el tiempo de los hombres, pero también con el tiempo de la profecía del Antiguo Testamento y la hora de Dios. En versículo 33 dice: cuando vino la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, las últimas 3 horas de sufrimiento de Cristo clavado a la cruz. La hora 6 a la hora 9, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Pero verso 34,
nos da el tiempo exacto. Y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. La hora novena era la hora del sacrificio del Antiguo Testamento, el último sacrificio de la tarde. Y aquí vemos que este es el último sacrificio para la redención de las almas de todo el mundo. Es ya tarde. No habrá otro sacrificio más. Es el último, el más importante, el más trascendental en toda la historia de la raza humana y aún de la religión judía. Es el sacrificio más importante porque es para beneficio de todo el mundo, para beneficio suyo, amado hermano, hermana, amigo que me escucha, para mí también, para todos nosotros, porque hubo una hora exacta en el plan divino, eterno, que Dios estableció en el cielo, en el determinado consejo y el conocimiento ya acordado de Dios en el momento exacto, cuando se celebraba el último sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento, el último del día, a las 3 de la tarde, porque después se cerraba. A esa hora, en la hora de Dios, Cristo murió. Dice más el versículo: clamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay una pregunta que no tiene respuesta, una pregunta que Dios no respondió, pero sabe que estaba sucediendo en ese instante que Cristo pregunta: ¿por qué me has desamparado? Había oscuridad, había tinieblas en toda la tierra. Y Cristo está clamando sobre la cruz clavado: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice el Salmo 22. Y de las palabras de mi clamor, mi garganta se ha enronquecido de tanto llamar, y no hay para mí respuesta. El Hijo de Dios clamaba, llamaba a su Padre, y no había respuesta. Pero sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha esta mañana, los ojos de Dios estaban puestos sobre usted y mí, sobre nosotros, porque Dios había hecho un plan en la eternidad para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos al cielo, para tenernos con Él, para gozar con Él de su presencia eterna en el cielo. Pero para esto había necesidad que su Hijo bendito y eterno muriera sobre la cruz. Cuando llegó y a la hora novena, Jesús clamó. Y aquí están unas palabras escritas en arameo, el idioma actual de ese entonces. Por supuesto que el idioma original de los judíos es el hebreo, pero la lengua que se hablaba en ese tiempo más popularmente era el arameo, y estas palabras están escritas en arameo. Vamos a ver por último, para terminar, los resultados de ese sacrificio en esa hora perfecta, y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Y con eso vamos a terminar esta mañana agradeciendo su amable sintonía. Efesios 2. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, del versículo 12 hasta versículo 14, la parte A de versículo 14, la primera parte de versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 12.
En aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y mire, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, habla del tiempo de atrás, el tiempo pasado. Versículo 13. Pero ahora, el tiempo presente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, tan cerca de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué usó Dios? Dice el versículo 13, termina diciendo, por la sangre de Cristo. Y la primera parte de versículo 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Qué le parece? ¡Qué resultado tan glorioso de esta obra perfecta, de este sacrificio único que sucedió a la última hora! A esta hora novena, el último sacrificio de la tarde, de donde ha surgido nuestra esperanza, de donde ha surgido nuestra reconciliación con Dios. Porque dice, en aquel tiempo, antes de su muerte y antes de nuestra conversión, estabais sin Cristo. Y amado amigo, déjeme decirle una cosa, que el que está sin Cristo no tiene nada. El que está sin Cristo está desprovisto de cobertura y de salvación. El que está sin Cristo, aquí leímos, está sin esperanza, está sin promesa, está sin Dios en el mundo. En otras palabras, está solo, no tiene esperanza de nada, está solo. Pero hoy, esta mañana, que está llegando esta palabra a sus oídos, ojalá pueda bajar hasta su corazón y en esta mañana pueda venir rendido ante Dios, ante aquel que murió en la cruz por sus pecados, y pueda decir, Dios mío, perdóname, sálvame, Señor, soy un pecador, estoy sin Dios, sin esperanza, sin salvación, sin Cristo. Pero en esta hora creo en Él y le recibo en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi alma. ¿Y qué sucederá? La paz de Dios llegará a su corazón. Porque dice el versículo 14, porque Él, y esta palabra hace un énfasis señalándole a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. El libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana juntémonos alrededor de la persona del Señor Jesús y con humildad, si usted quiere con lágrimas, pero con un corazón rendido ante Él, vengamos a su presencia y démosle gracias por aquella hora perfecta, por ese tiempo exacto de Dios en el cual Cristo murió por usted y por mí. Juntémonos alrededor de su persona, alrededor de su palabra, y adorémosle en espíritu y en verdad. En esta mañana, en el nombre del Señor, amados hermanos y hermanas,
Adorémosle, cantémosle, démosle gloria por todo lo que Él hizo, ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Que Dios les bendiga ricamente durante este día, durante esta semana, y que la palabra del Señor sea de ayuda y de bendición a su vida. Esta tarde, a las 5 de la tarde, hora de California, les invitamos para que nos acompañen al estudio bíblico que tendremos con la ayuda del Señor, con el favor de Dios, si el Señor no ha venido. El próximo sábado, a las 6 de la tarde, les invitamos también, 6 de la tarde, hora de California, para la predicación del Evangelio. Dios les bendiga ricamente.